de interés para cada familia salvadoreña. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a María Luisa Hayem. Ella es la ministra de Economía, a quien le damos una cordial bienvenida. Ministra, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Marisol por tenernos nuevamente por acá y permitirnos compartir con la población salvadoreña todos los avances que tenemos en la implementación de las medidas para combatir la inflación en El Salvador, pero principalmente con el objetivo de proteger el bolsillo de los salvadoreños. Ayer la veíamos que estaba brindando una conferencia de prensa muy temprano, desde las primeras horas estábamos con el presidente de la Defensoría del Consumidor y retomamos algunas de las partes que usted pues brindaba este informe a la población salvadoreña y sobre todo de esas buenas noticias que no tendríamos incremento en los precios de los combustibles. Si me permite, voy a mostrar la nota. Perfecto. Y después vamos a conversar al respecto. Y es que funcionarios del Gabinete Económico brindaron un balance de las inspecciones realizadas, esto como parte de las medidas impulsadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto para contrarrestar los efectos de la inflación mundial y como parte del trabajo territorial hay varias gasolineras con procesos sancionatorios abiertos por no acatar las disposiciones legales. Recuerde que el gobierno ha puesto a disposición una serie de números para que usted pueda hacer las respectivas denuncias. Yo quiero retomar las palabras del presidente de la República, Nayib Bukele, cuando ha sido contundente, claro, al decir que este gobierno es un gobierno diferente a los gobiernos pasados y que no va a permitir que se toque el bolsillo de los salvadoreños y que serán pues estos empresarios los que deban de respetar y apegarse a la ley. ¿Qué se está haciendo en materia de estas sanciones que tendrán que recibir estas estaciones de servicio por no respetar la ley, ministra? Sí, efectivamente, Marisol, este es un compromiso que tenemos que se traza a partir del 11 de marzo de realizar las inspecciones para asegurarnos que toda la cadena de valor cumpla con las medidas para combatir la inflación. Eso ha implicado visitas al puerto de Acajutla para asegurarnos que la calidad del producto que entra en nuestro país es la adecuada. También hemos visitado todas las plantas envasadoras de gas licuado, de petróleo, por ejemplo, para asegurarnos que tienen el peso adecuado y que cuentan con todas las características de seguridad que deben de tener. También hemos visitado más de 7,000 plantas, puntos de venta de gas para asegurarnos nuevamente que se cumplen con todas las medidas de seguridad y que el producto tiene la calidad por la que paga el salvadoreño. Y además hemos visitado hasta 16 veces gasolineras a lo largo de todo el territorio nacional. En total hemos realizado de la mano con la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Hacienda 16,700 inspecciones. La verdad es algo histórico, pero que muestra ese compromiso que tiene el gobierno, no solo de poder implementar las medidas y comunicar las medidas, sino que ejecutarlas de manera que nos aseguremos que ese beneficio llega al usuario final, llega al salvadoreño. Así que ese es el total de inspecciones que hemos realizado, 16,700 inspecciones a lo largo de todo el territorio nacional, en las distintas partes de esos eslabones de la cadena de valor de distribución de la gasolina y del diésel, del gas también. Todo esto para asegurarnos varias cosas, ¿verdad? Que se continúe con esa eliminación del Cotrans-IFEFE, que aún está en vigencia, que se respete y se otorgue ese subsidio que se da tanto al combustible como al gas, pero también asegurarnos que no hayan alteraciones de precios por otras razones, asegurarnos que la calidad sea la correcta y asegurarnos que la cantidad del producto por que paga el salvadoreño pues es la que está ahí en el momento que se realiza la compra. Un trabajo que hicieron durante todo el periodo de la vacación, no descansaron, se hicieron varias visitas y quisiera insistirle en la pregunta, ministra, ¿cuáles son las sanciones, en qué etapa se encuentran estos empresarios? Porque creo que es importante que el resto de empresarios que tienen estaciones de servicio tengan en cuenta que creo que este gobierno no está jugando en el sentido de aplicar las sanciones. No, de ninguna manera. Todo este esfuerzo, y quisiera aprovechar, Marisol, de agradecer a los equipos del Ministerio de Hacienda, de la Defensoría del Consumidor, de la
Dirección de Hidrocarburos y Minas y todas las instituciones que se unen en este esfuerzo para que en el contexto del Plan de Verano 2022 hubiéramos sumado esfuerzos que realizan otras instituciones como el Ministerio de Turismo, el Viceministerio de Transporte. Nos unimos en época de vacación y quisiera pues reconocer ese esfuerzo. Efectivamente son 27 gasolineras las que se encuentran en el proceso sancionatorio. Este proceso consta de distintas etapas, incluyendo el análisis de la prueba cuando se identifica ese hallazgo, y luego hay un espacio que se brinda a la empresa para poder presentar cualquier evidencia, y luego pues se pasa ya a la parte final de determinar cuál va a ser la multa específica que corresponde a cada caso. Así que es por eso que todos estos casos se encuentran aún en el proceso sancionatorio, cumpliendo con el debido proceso que deben de cumplir los casos como estos, ¿no? No es una multa inmediata, es un proceso que se debe de continuar de acuerdo a las leyes que tenemos en nuestro país. ¿Podría brindarme una cifra, ministra, de cuánto es la multa, la máxima? Sí, estamos hablando que una multa podría llegar hasta $100,000. Ese es el máximo. Todo esto gracias al apoyo que brindó la Asamblea Legislativa en la ley transitoria que aprobamos recientemente para brindarle esas herramientas al Ministerio de Economía de poder establecer estas multas a aquellas empresas que no cumplan con el mandato que da pues la misma Asamblea Legislativa, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, que envía este proyecto a la Asamblea Legislativa, y trabajando de manera conjunta, hoy por hoy podemos defender esos derechos de los salvadoreños. Y es que hablar de 16.700 inspecciones es un enorme trabajo y es un enorme esfuerzo, pero que sin duda tenía que dar resultados durante este periodo de Semana Santa, donde, de acuerdo a los datos que ha brindado el presidente de la República y la ministra de Turismo, se quintuplicaron. Es decir, no fueron 100,000 los salvadoreños que hicieron turismo interno, fueron más de 500,000, más de 500,000 salvadoreños salieron de sus casas, utilizaron sus automóviles o el transporte público, pero de ahí la importancia del precio de los combustibles para que esto no impactara su bolsillo. Sí, es evidente que el impacto que tiene esta medida trasciende a lo que habíamos conversado en nada menos en una entrevista, en el cual se reducen, por supuesto, que los costos de combustible para el salvadoreño que va al trabajo, se reduce también los costos en la producción de las empresas, pero en la época de vacaciones pues hemos notado que fue un beneficio importante para que las familias pudieran decidir ir a realizar ese turismo interno, que es lo que dinamiza la economía de todo el territorio nacional. Y como hemos puesto tantos ejemplos, que no solo es la persona, el salvadoreño que va y carga combustible, sino que la señora que compra o el salvadoreño que ha llevado a su familia a un restaurante en estas vacaciones, para que no se traduzca este incremento de combustible a través de los costos del menú. Sí, efectivamente el derrame es para toda la economía, para las personas que pudieron hacer turismo, ir a visitar el territorio, pues pudieron ir a un restaurante, como menciona Marisol, quedarse quizás en algún hotel. En fin, todo eso se traduce en beneficios a estas comunidades, a nuestros pueblos, y eso pues se refleja ya en la economía de los hogares salvadoreños. Así que sí es una medida transversal, es una medida que tuvo impacto de inmediato y lo sigue teniendo, y eso pues es algo que nos permite hoy por hoy estar en ese buen momento histórico en nuestra economía, a pesar de dos crisis que hemos atravesado una tras otra, ¿no? Traslapadas, podríamos decir también. Definitivamente que sí. Y ayer el presidente de la República, ya lo vamos a mostrar en algunos minutos, mostraba el tweet de la revista Forbes, donde muestra que somos el país con los precios de los combustibles más bajos en todo Centroamérica. Pero vamos aún más allá. Quiero mostrar esta fotografía en nuestra pantalla de nuestro set. Ahí está, donde hay estaciones de servicio, ministra, que están con precios
aún más bajos que el precio de 4.31 que hoy por hoy es el máximo y que tiene que respetarse hasta el 31 de mayo. Sí, eso es algo bien importante de aclarar, Marisol. La ley transitoria que aprueba la Asamblea Legislativa por iniciativa del órgano ejecutivo, lo que hace es establecer precios máximos de los cuales las gasolineras no se pueden exceder. Sin embargo, existe esa posibilidad de brindar esos precios más competitivos a la población y de esa forma pues crear ese ambiente de competencia que termina en beneficios para la población en cuanto a menores precios. Así que eso es un punto bien importante. La ley lo que hace es establecer precios máximos. Las gasolineras tienen la posibilidad de dar precios menores, de brindar precios menores para poder atraer más clientes, para poder mantener los clientes que ya tienen, y eso pues se traduce en más beneficios para la población. A mí me encanta compartir con nuestra audiencia esas buenas noticias que ocurren en nuestro país, y entre esas buenas noticias somos un país referente en temas de salud, en temas de turismo, el crecimiento de turismo que ha presentado El Salvador, pues hemos dejado atrás a muchos países no solo de la región, y ahora lo somos con los precios de los combustibles. Quisiera que habláramos de eso, ministra. El Salvador con el precio más bajo. Sí, eso es un fenómeno que estamos viendo, Marisol, tanto desde la perspectiva del combustible, pero otra buena noticia es que también lo vemos desde la perspectiva del gas. En lo que compete al combustible, nosotros hoy por hoy, si nos comparamos con Costa Rica, por ejemplo, que siempre ha sido uno de los países con los que El Salvador se ha comparado, vemos que El Salvador está casi que a $1 menos en la gasolina regular, por ejemplo. Solo para dar un ejemplo de cómo está El Salvador en comparación a otros países. Ese mismo fenómeno lo vemos en el gas licuado. Si nosotros tomamos en cuenta el subsidio de estabilización que ha aprobado la Asamblea Legislativa nuevamente por iniciativa del órgano ejecutivo, y además sumamos ese subsidio focalizado que llega a casi 1 millón de familias, nosotros estaríamos muy por debajo de toda Centroamérica. Así que nuevamente siendo un referente, así como lo hemos hecho en el área de salud, lo estamos haciendo también en el área de comercio, pues lo estamos haciendo hoy por hoy en cuanto a los precios de la gasolina y los precios del gas licuado. Iniciativa que sin duda fue enviada a tiempo por el presidente de la República y fue aprobada el pasado 4 de abril. Y es que desde esa fecha se veía venir ya este aumento, porque sabemos que los precios de los combustibles no se controlan en nuestro país, que son precios internacionales a los cuales pues no podemos hacer nada como salvadoreños. Llegaron a tiempo las medidas sin duda porque estos países de la región están pagando más de $5 desde esa fecha, ministra. Sí, y eso pues además de incrementar los costos para las poblaciones, incrementa los costos de producción, haciendo a El Salvador más competitivo si nos comparamos con la región. Pero efectivamente hemos venido monitoreando qué es la tendencia de estos precios, tanto de la gasolina como el gas, y eso nos permitió actuar de manera proactiva, de manera rápida, a tal punto que hoy por hoy un salvadoreño que compra un galón de gasolina diésel puede tener una reducción de $1. Eso es una reducción significativa. Eso tomando en cuenta la reducción del Cotrans, ¿verdad? La eliminación del impuesto del Cotrans, que fue una de las medidas lanzadas el pasado 11 de marzo, pero también por ese subsidio que se está dando para mantener esos precios máximos que puede llegar hasta 90 centavos. Así que estas medidas tomadas de manera proactiva, implementadas de manera rápida, el 4 de abril se aprueba la ley, el 5 ya estamos en proceso de ejecución. De hecho, fueron plenarias extraordinarias que la solicitaron para casi que en horario nocturno y creo que un fin de semana para que los salvadoreños no amanecieran con el reflejo del precio. Sí, efectivamente fue un trabajo bastante ágil, eficiente, tanto pues desde el gobierno, desde el órgano ejecutivo, pero también de la Asamblea Legislativa, para garantizar que en el momento que iba a haber un cambio de precio, que siempre publicamos en el Ministerio de Economía, pues no hubiera ningún impasse y pudiésemos entrar a mantener los precios máximos que ha establecido
la ley. Es importante, como lo mencionaba Marisol, que si los salvadoreños pidan su factura cada vez que van a la gasolinera o van a comprar su tambo de gas, eso es muy importante porque contribuye al trabajo que realizamos desde el gobierno para poder determinar si hay alguna anomalía. Así que eso es bien importante y en el caso de percibir o de haber algún abuso, es importante que la población también haga las respectivas denuncias y tenemos varios canales para realizar estas denuncias, los canales de la Defensoría del Consumidor, por supuesto, pero también las redes sociales de las distintas instituciones que participamos en este proceso, la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, pero también centros de llamadas, nada menos para el combustible, cualquier denuncia relacionada con el combustible, cualquier denuncia relacionada con el combustible. Tenemos tanto el centro de llamadas al 2590-5555, pero también podemos atender cualquier denuncia por medio del WhatsApp al 7070-6253. Así es, de hecho tenemos los números en pantalla para que la población pueda tomarlo en cuenta y usted pues haga la denuncia porque en la medida que lo realice todo este trabajo que están realizando de manera articulada el Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor, pues todos de alguna manera la Defensoría les traslada a ustedes, el Ministerio de Economía, estas denuncias, así que tómelo en cuenta. Quiero regresar al tema del GLP, ministra, porque obviamente sabemos que hay muchos microempresarios que hacen uso de pues el tambo de gas y se convierte en una herramienta importante para su trabajo. También encontraron algunos hallazgos y también habrán sanciones. Sí, en el caso del gas, desafortunadamente hemos identificado alteraciones en los precios, así que esos son parte de esos 58 casos que ya se están dando el respectivo seguimiento. Esto en base nuevamente a las inspecciones que hemos realizado, esas 16.700 inspecciones que hemos realizado, nos lanzan estos 58 hallazgos, de los cuales la gran mayoría, me atrevería a decir, se refieren a esas alteraciones de precios del GLP. Y eso es algo que no podemos permitir. El gobierno ha tomado estas medidas nuevamente de manera proactiva, de manera rápida, para poder brindar subsidios a la población, que en algunos casos, y me refiero al caso de un tambo de gas de 25 libras, puede llegar a un subsidio de $13. Y en ese sentido, no podemos permitir que este trabajo y este beneficio para la población no llegue a los salvadoreños. Así que es así como estamos verificando que para el caso de un tambo de 16 libras, que normalmente podría costar $16.20, hoy por hoy podría llegar a costar $11, $11.13 para la población en general. Este subsidio aplica para la población en general, para los pequeños negocios, para el pequeño restaurante, para todos aquellos negocios que usan el gas y que representa un insumo importante en su producción, pues pueden optar por este subsidio y deben de recibir ese subsidio generalizado que hoy por hoy anda alrededor de $5. Pero a esto se suma ese subsidio que llega a 1 millón de hogares salvadoreños de $8 y con esto pues una persona que accede a ambos subsidios llega a pagar $3.09. Es así de impactante y de significativo el subsidio que estamos brindando hoy por hoy a la población salvadoreña. Nuevamente, 16.20 sería el precio de mercado, sería el precio al consumidor, pero estamos implementando una medida para estabilizar los precios y fijarlos desde octubre del año pasado, y en ese sentido la población en general estaría pagando $11.13, pero la población que recibe ese subsidio adicional de los $8.04 únicamente pagaría $3.09. Es realmente significativo ese apoyo y acompañamiento que brindamos en estos momentos duros para muchas familias salvadoreñas que tienen que enfrentar a estos precios altos ocasionados por distintos motivos ajenos a nuestro país, incluyendo
el incremento, por supuesto, del petróleo, pero también hay fenómenos como el incremento en los fletes, que ha sido en algunos casos en más de 500% en los últimos meses, y todo esto pues redunda y afecta los precios de nuestra canasta básica y de productos tan importantes como el gas. Y es por eso que se han tomado todas estas medidas de manera proactiva para poder acompañar a nuestras familias y poder para que puedan sobrepasar esta crisis de esta alta inflación, que esperamos pues poco a poco los precios se vayan restableciendo. Y es que recordemos que son 11 medidas las que propuso el presidente Nayib Bukele y van desde la eliminación de algunos impuestos, como ya lo ha dicho la ministra, la estabilización de los precios, los subsidios en el caso del GLP. Y quiero darles algunos precios para que usted lo tenga en consideración. Por ejemplo, en El Salvador, lo que ya mencionaba la ministra, que los hogares salvadoreños podrían pagar $3.09. $3.09 por el cilindro de ¿cuántas libras? 25 libras. De acuerdo. Y significa que otros países, por ejemplo, Guatemala está pagando $15.92. Costa Rica está pagando $17.10 y Nicaragua $12.24. Para que usted tenga la idea, la diferencia de precio con la que se están viendo beneficiadas las familias salvadoreñas al recibir estos subsidios y que este tambo de gas pueda llegar pues hasta los hogares salvadoreños. Queremos pues compartir con la audiencia también cuáles son los números de teléfono para que, si es necesario, se hagan las denuncias respectivas, porque no es posible que haya un enorme esfuerzo por parte del gobierno para implementar estas medidas y que los negocios o pequeños los empresarios no los respeten. Y ahí está, denuncia abusos en el precio y peso del cilindro de gas propano. Ministra, porque no solo es el precio, también es el peso. Sí, tanto el precio como la calidad, la cantidad, es todo lo que nosotros verificamos para el caso del gas, y los números de denuncia que pueden ver en pantalla son el 2590-5555 y para el caso de cualquier denuncia que la población quiera realizar por medio del WhatsApp es el 7070-6113. Este nada más es uno de los distintos canales que tiene la población salvadoreña para poder denunciar cualquier anomalía que se presente en el caso de los cilindros de gas propano. ¿Qué podemos esperar, ministra, con todas estas crisis que están afectando al mundo? Vemos Asia con un panorama complicado, China específicamente. Desgraciadamente el COVID no ha terminado, el tema de la pandemia, el tema de los fletes, la inflación, el conflicto desgraciadamente entre Rusia y Ucrania, que todos sabemos que nos estamos enfrentando pues a todas estas crisis al mismo tiempo. ¿Qué es lo que esperamos en cuanto a precios de los combustibles? Vimos una caída del precio que bajó por debajo de los $100, pero nuevamente vimos casi inmediato que comenzó a subir. Sí, al ser una economía que dependemos de ese insumo, ¿verdad? Que somos importadores de la gasolina, del diésel, del gas, lo que podemos hacer es todo lo que ya estamos haciendo, estas 11 medidas que se están ya implementando, pero estamos monitoreando constantemente los precios del petróleo. Efectivamente vimos una caída significativa el 10 de abril, en donde el barril de petróleo llegó a un precio menor de los $100, cosa que es algo muy positivo, pero posteriormente a eso pues empezamos a ver esa escalada de nuevo de estos precios, mostrando la volatilidad que tienen los precios del petróleo. Nosotros estamos viendo hoy por hoy que ya se han estabilizado, pero a un precio aún alto. Lo que nos gustaría ver es que los precios se lleguen a estabilizar, pero a precios menores. Esto dependerá de factores nuevamente ajenos al quehacer económico salvadoreño, sino más bien a lo que sucede, por ejemplo, en el conflicto de Rusia y Ucrania, y cómo se implementan sanciones también a Rusia, y cómo todo esto impacta en la cantidad de reservas del petróleo. Es decir, que todo lo que tiene que suceder
para poder tener esos precios bajos que nosotros quisiéramos tener depende de factores externos al Salvador, pero mientras tanto nosotros vamos a continuar monitoreando e implementando todas estas medidas que ya estamos ejecutando de manera conjunta y de manera articulada desde el gobierno, de la mano con la Asamblea Legislativa, y por supuesto que identificando cualquier otra oportunidad que se pudiese aprovechar para poder continuar acompañando al salvadoreño en estos momentos de altos precios que afectan la canasta básica y demás productos que consume la población salvadoreña. Y estoy segura que saliendo al paso de manera inmediata todo este gabinete de gobierno de lo que pueda seguir ocurriendo, como lo hemos visto que ha pasado en este último mes. Vamos a ir a la pausa. Al regresar conversaremos de otros temas con la ministra de Economía. Siga con nosotros. Si está desayunando, tenga muy buen provecho. Es un gusto trabajar para usted. Bueno, y definitivamente esa nota también resumía todo el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo de manera articulada entre el gobierno y cómo se ha sumado la Asamblea Legislativa para aprobar todas estas reformas para poder apoyar el bolsillo de los salvadoreños. Pero también es bien importante, ministra, conocer el trabajo que están realizando, no solo de verificación, no solo de exigencia porque se cumplen las medidas económicas, están realizando un trabajo importante para impulsar el crecimiento de la economía del país, y quisiera que me hablara en ese sentido, ¿qué se está haciendo? Sí, así es, Marisol, como lo menciona el presidente, no es tarea fácil, pero ya hemos sobrepasado la crisis del COVID-19, estamos luchando para, ojalá pronto, terminar de sobrepasar la crisis de los precios, del incremento de precios, de la inflación que enfrenta no solo El Salvador, sino que el mundo entero. Y además de eso, pues estamos continuando con todos nuestros esfuerzos para poder tener El Salvador con, esperamos, el mejor clima de negocios de Latinoamérica y por qué no pensar del mundo, ¿verdad? Siempre entre más altos tracemos nuestras metas, más lejos vamos a llegar, y es por eso que hay proyectos que están ya bastante encaminados, y quisiera referirme a un proyecto de simplificación de trámites, como lo he mencionado en varias oportunidades. Desafortunadamente, la misma burocracia, la misma tramitología fue el freno más grande para el crecimiento económico de nuestro país, y con ello el freno más grande para la creación de empleo y oportunidades para los salvadoreños. Es por eso que estamos atacando este tema de manera bastante intensificada. Estamos trabajando con 3 instituciones de gobierno. Quisiera mencionar, entre ellas está el Ministerio de Salud, el CNR, la Dirección Nacional de Medicamentos, los bomberos, la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, todos uniendo esfuerzos para garantizar que eso que fue una barrera a la creación de oportunidades para los salvadoreños, hoy sean oportunidades para traer más inversión a El Salvador. Estamos trabajando en un total de 685 trámites y gracias al esfuerzo que hemos realizado de manera articulada y una inversión de más de $5 millones, ya hoy por hoy contamos con 184 de estos trámites en los cuales el gobierno está dando respuesta a los usuarios, ya sea una persona natural o ya sea una empresa. Micro, pequeña, mediana o grande, estamos ya dando respuestas a los usuarios en un día. Ese es el gran objetivo. El objetivo es poder digitalizar los mínimos requisitos que se necesitan para poder salvaguardar, por supuesto, que el medio ambiente, la salud de los salvadoreños, pero no que se convierta eso en un bloqueo a la inversión y en un bloqueo a que los salvadoreños hagan realidad sus sueños empresariales. Así que de este total de 685 trámites, ya hay 184 trámites en los cuales el gobierno está dando respuesta en un día, y estamos ya en el proceso de digitalización, en donde más de 27 trámites están ya hoy por hoy digitalizados. Es sin duda un avance. En el pasado mucho se ha señalado que no existía la voluntad por acabar con esta burocracia, porque llegaran estas oportunidades al país, y peor aún, no solo era falta de capacidad, era falta de voluntad, ministra. Sí, era falta de voluntad y era un espacio para la discrecionalidad y con ello un espacio para la corrupción. Entonces no estaban
alineados los objetivos de país con los objetivos de las instituciones y de las personas que estaban pues aprovechándose de esta situación. Por medio de este proyecto, nosotros lo que estamos haciendo es básicamente eliminar toda esa discrecionalidad que daba espacio a la corrupción. Estamos eliminando todos esos requisitos que no eran necesarios, estudios infinitos que se requerían a las empresas que después ni tan siquiera se analizaban, eran archivados. Implicando mayores costos para las empresas. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminar todo lo que no sea necesario, lo que es necesario simplificarlo al máximo, digitalizarlo y en una siguiente fase, el objetivo es que todas las instituciones puedan estar conectadas para que, por ejemplo, si el Ministerio de Economía le pide un documento a una empresa, otro ministerio, otra adscrita o otra autónoma, no tenga que volver a pedir los mismos documentos. Esto en realidad va a tener un impacto muy significativo en el clima de negocios en el país. Ojalá El Salvador pueda volverse en los primeros números de estos rankings internacionales, de estos análisis de posicionamiento que hacen los organismos internacionales y dejar de ser pues El Salvador el país que siempre estuvo en los países que no tenían una buena nota en cuanto a su clima de negocios, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, elevando el estándar de cómo funciona el gobierno para poder reducir los precios, los costos de hacer negocios para las empresas, poder reducir los tiempos que también representan costos y con ello asegurarnos que nuestras micro y pequeñas empresas, por ejemplo, no tengan limitantes para poder formalizarse y formar parte de esta economía formal. Gracias, ministra, por haber asistido a la entrevista M, por haber compartido con nosotros tan buenas noticias, porque sin duda son muy buenas noticias para todos los salvadoreños. Solo quiero dar un dato, por ejemplo, para exportar, en promedio se está haciendo un trámite en 5.3 minutos, cuando antes esto podía llevar a 72 horas. Y veo un crecimiento importante en las exportaciones, en las remesas. Eso habla muchísimo, muy bien del clima de negocios y la confianza que se tiene en nuestro país. Gracias, ministra. No, gracias Marisol. La verdad que no nos quedó mucho tiempo para compartir más proyectos que estamos implementando. Espero poder regresar y compartir más buenas noticias y darle a la población más información sobre todos estos proyectos que estamos implementando para poder crear mejores condiciones de vida para la población salvadoreña. Muchas gracias, ministra.